Hola, ¿qué tal, gente de YouTube? ¿Cómo están? Te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de Frenkie de Jong. Antes de comenzar, quisiera pedirte amablemente que te suscribas a este canal y dejes tu like o comentes tu opinión acerca del video que acabas de ver o el video que estás viendo, evidentemente. Ahora bien, iniciemos. Frenkie de Jong es un futbolista que genera o ha generado mucha polémica desde su llegada al Barcelona, básicamente porque nos ha entregado opiniones divididas. Algunos piensan que es un jugador con condiciones, pero que el Barça no lo ha sabido utilizar. Otros piensan que es un jugador que no funciona dentro del Barcelona, pero que en otro lado sí sería una mega estrella totalmente indiscutible y que es el centrocampista del futuro. Otros piensan que es un muerto, como lo he leído en redes sociales. Otros lo llaman traidor por no querer bajarse el sueldo para continuar en el Barça. Bueno, es un jugador que ha generado opiniones divididas porque otros llaman a Frenkie de Jong que es un crack y que básicamente es el Barcelona quien no ha logrado crear un contexto correcto para él. Entonces, aquí lo que trato de responder es por qué creo que el Barça tiene dudas con él, aunque Xavi ha dejado en claro que lo utilizaría. Tiene dudas porque no es un jugador que esté marcado como intransferible. Por ejemplo, Pedri, Gavi, Nico. Bueno, tal vez Nico puede ser cedible, pero no son jugadores de los que el Barça se va a desprender. A eso me refiero. El mismo Dembélé incluso prácticamente es un indiscutible para Xavi, pero no sucede lo mismo con Frenkie de Jong. Y yo creo, particularmente, mi opinión personal es que Frenkie de Jong sí tiene las condiciones para ser top mundial y probablemente uno de los mejores en su posición, pero yo creo que nosotros hemos tenido una visión equivocada en muchos casos de él. ¿Por qué? Yo he visto que se habla mucho de que Frenkie de Jong tiene gol, pero realmente no tiene gol. Si nosotros revisamos las estadísticas de Frenkie de Jong, es un jugador con poco gol y con poca asistencia. Por ejemplo, en el Barça, en 138 partidos ha dado 13 goles y 17 asistencias. En el Ajax, en 89 partidos, nos dio 5 goles y 13 asistencias. Estamos hablando de un jugador que tiene poco gol, teniendo en cuenta que en el Ajax jugaba más como un doble pivote, que evidentemente, como es normal, reduce la cantidad de goles. En el Barça, como un interior, tampoco es que haya estallado mucho, sumando en 138 partidos, 30 goles y asistencias, es decir, 13 goles, 17 asistencias. Entonces, por ese lado, yo considero que se ha tenido una visión equivocada de Jong, porque muchas personas lo alegan de que es un jugador con mucho gol. Y Frenkie de Jong no es un jugador con gol. Y al parecer no es un jugador con muchas asistencias tampoco. Más bien puede ser un buen generador de juego. Y su posición ha sido también una grandísima discusión. Muchos alegan que como pivote, reemplazando a Sergio Busquets, sería el próximo gran jugador del Barça, pero no es cierto, o al menos no es cierto dentro de lo que hemos visto. De Jong ha jugado varios partidos como pivote y en ninguno ha destacado. No es el primer entrenador Xavi que decide no ponerlo. Si no me equivoco, Valverde lo puso como pivote en algún momento, nunca destacó. Setién no estoy seguro, pero sí sé que Koeman y el mismo Xavi lo han puesto como pivote por lo menos un par de veces y no parece que ahí fuera a destacar. Más bien se podría mover bien en un doble pivote, pero es que un doble pivote no es un esquema habitual en el Barça. Entonces yo creo que Frenkie de Jong es una incógnita porque su rendimiento no ha sido el que se esperaba, no porque el jugador sea malo per se, es decir, no es que él no tenga las condiciones, más bien es que no ha demostrado lo que puede hacer con esas condiciones. Y a mí me parece muy ridículo reducir todo a que el Barça es el culpable y a que el Barça es el que no ha sabido aprovechar al jugador. Hay muy pocos jugadores por los que un equipo va a adaptar su contexto o su idea de juego. Yo creo que jugadores del nivel de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, tal vez Kylian Mbappé, el mismo Lewandowski, son jugadores a los que tal vez un equipo se pueda adaptar. Pero un jugador como Frenkie de Jong aún no tiene las papeletas, no tiene los méritos
para que un equipo se adapte a su forma de juego. Él es quien debería haberse adaptado ya después de casi 4 temporadas a la idea del juego del Barça y no lo ha hecho. Entonces tenemos un montón de gente defendiéndolo desde mi punto de vista por razones equivocadas, culpando al Barcelona de no saber aprovechar a un jugador que, si lo vemos, no ha tenido un buen rendimiento o un gran rendimiento, ha tenido un rendimiento aceptable. No ha sido la estrella ganando lo que gana y habiendo costado 85 millones de euros. Estamos diciendo que este señor costó casi 100 millones y con esos casi 100 millones ha dado 13 goles y 17 asistencias. En 3 años, 138 partidos. O sea, esos números son muy, muy normales. No es nada del otro mundo y en títulos tampoco. El Barça ha ganado, ¿qué? Una liga, creo que un doblete hizo, no estoy seguro si fue antes o después de Jong, pero sé que hace poco se ganó un doblete nacional, liga y copa, y la copa que se ganó la temporada, no la 21-22, sino antes de esa, la 20-21, y ya, que fue la que se ganó con Koeman. La temporada pasada fue nadaplete. Entonces, mis estimados, yo no veo aquí a un crack mundial, yo veo un jugador aceptable, que tiene muy buenas condiciones y que puede ser un crack. Por ejemplo, ahorita hay un clip de su partido ayer con el Pumas que está por todo lado, y si uno ve ese clip es un jugador impresionante, porque la jugada es hermosa, en donde arranca, hace una carrera muy buena y después hace un pase como con 3 dedos, creo que a Aubameyang, luego la cruza y que sí no llega. Es una jugada impresionante. Pero es que una jugada no puede servir para juzgar todo el rendimiento de un jugador. Eso como mucho te muestra condiciones. Y Frenkie de Jong, nadie niega que tenga condiciones. El problema es que no logra ser constante con eso. Si Frenkie de Jong no hubiera hecho eso más veces en el Barça, estoy hablando de que en un 70-80% de los partidos que ha jugado, nadie estaría cuestionando su continuidad, y el Barça hasta se arriesgaría a pagarle lo que está ganando sin buscar una negociación con él, una negociación de reducción. Por favor, no vayan a venir a decirme que si el Barça ya firmó un contrato, entonces tiene que respetarlo, porque eso es relativo. O sea, obviamente no se puede incurrir en ilegalidades para rescindir un contrato, pero sí se puede buscar una negociación de reducción. O sea, eso es perfectamente legal y cualquiera que lo pueda hacer, que lo quiera hacer, lo puede hacer. O sea, eso no es ni inmoral, ni ilegal, ni nada por el estilo. Ya si se incurren acciones ilegales, yo seré el primero que me ponga en contra de eso. Pero esa no es la discusión aquí. Se ha buscado negociar con él porque es un jugador que no está generando futbolísticamente lo que cobra. De otra forma, no habría por qué pedirle una rebaja, a menos que tuviera un salario demasiado grande como para siquiera pensar en buscar una reducción como un favor. Pero es que acá se le está pidiendo al jugador: bájate el sueldo o vete. Es como una negociación en busca de reducir el salario, porque se sabe que él no ha hecho el rendimiento. Entonces yo creo que nosotros, en resumen, hemos tenido por un lado muchas veces una visión equivocada de Jong, viéndolo como un jugador que tiene gol cuando no lo tiene. Tiene poca asistencia, pero entiendo que es un generador de juego, o puede llegar a ser un generador de juego muy importante. Pero entonces nosotros no podemos pretender que todo el Barcelona se acomode a solo un jugador que es un mediocampista. No es un jugador, digamos, determinante en cuanto a goles y asistencias, que en casi 4 años no ha ganado ningún trofeo, siendo muy importante, más allá de la Copa del Rey en la final que se jugó. Me acuerdo una jugada muy bonita que hizo con Messi, y que ha tenido muchas intermitencias y destellos, pero que nunca ha llegado a ser un referente o líder del mediocampo. Prácticamente podemos decir que Gavi y Pedri ya le pasaron por encima. Tal vez esta temporada, con la competencia que hay, mejore, y es normal que el Barcelona quisiera reducir su sueldo si es que es demasiado alto para el rendimiento que está ofreciendo, que yo considero que sí, y para la situación que está viviendo el club. Yo considero que Frenkie de Jong debería quedarse en el Barça, es lo que a mí me gustaría, pero considero que esta sería su última oportunidad, y nosotros como aficionados tenemos que dejar de justificar el rendimiento de un futbolista que no ha sido el esperado, echándole la culpa al club cuando tal vez no la ha tenido. Tenemos que ser un poco más objetivos y otorgarle a los futbolistas la responsabilidad que tienen
de hacer bien su trabajo tal y como se exige con todo el mundo. A ti en tu trabajo no te piden o no necesitas que la empresa se adapte a ti para tú hacer bien tu trabajo. Tú te adaptas a la empresa y haces bien el trabajo. Bueno, así les toca a muchos futbolistas también porque eso es un trabajo. Y de la misma forma que a ti te exigen y si no tienes un buen rendimiento, te echan o en muchos casos piden que te bajes el sueldo si la empresa tiene problemas económicos, así mismo está haciendo el Barcelona. Entonces, creo básicamente por ahí es donde va el asunto. En una cuestión de una idea errada que nosotros nos hemos hecho de De Jong, sumada a un pobre rendimiento en comparación a lo esperado del jugador. Básicamente es por eso que el Barça tiene dudas por su rendimiento y la sorpresa de muchos viene es porque tiene una idea errada de De Jong. He visto mucha gente que habla de que tiene mucho gol cuando no es así. He visto a muchas personas que lo defienden, como ya lo expliqué, diciendo que el Barça no lo sabe aprovechar cuando yo considero que es él el que no se ha podido adaptar y que el Barça sí le ha dado las herramientas para que lo logre. Entonces, en fin, creo que por ahí va la cuestión con De Jong. Me gustaría que tú dejaras tu opinión en los comentarios para que podamos discutirlo. En algunos videos hemos hecho unos debates muy bonitos con varios de ustedes y esa es la idea principal del canal. Entonces, después si algún día podemos hacer lives, la idea será pues unir a alguna persona en el live, no sé si acá en TikTok, no sé si en el live de YouTube se puede unirlos para que ustedes también puedan aportar sus ideas a una discusión. Vale, entonces creo que eso era todo lo que tenía que decir por el día de hoy. Gracias por ver este video. Cualquier otra información que salga por ahí o idea que se me ocurra la estaré subiendo. Recuerda suscribirte, dejar tu like, comentar. Chau, chau.